Bienvenidos a Caminando con Jesús. El día de hoy iniciaremos una serie de pláticas donde iremos tocando algunos temas relacionados con el mal. Pero antes de proseguir, encomendemos esta emisión a la Santísima Trinidad, a Dios Padre para que se cumpla su proyecto eterno de redención, a Dios Hijo para que se manifieste todo el poder redentor contenido en su preciosísima sangre, y a Dios Espíritu Santo para que nos dirija y con su influencia divina se lleve a cabo con toda efectividad. Nos encomendamos también a nuestra Santísima Madre y a la protección de San Miguel Arcángel. ¿Por qué estos temas? Si bien desde el siglo XX y lo que va del actual se ha observado en general un avance en muchos aspectos, vemos cómo la sociedad se ha ido deteriorando a una velocidad nunca antes vista. Por supuesto que hay personas que se han llenado de maldad y de egoísmo, pero la razón principal es que nos hemos alejado de Dios. Ya no reconocemos la verdad, ni el pecado, ni tampoco el mal. En la Sagrada Escritura se nos advierte que en los últimos días sobrevendrán momentos difíciles. A lo bueno se le llamará malo, a lo malo bueno. Y los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecuciones. En cambio, los malos y embaucadores irán de mal en peor. Se agrega también que vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la sana doctrina. La misma Iglesia Católica innegablemente vemos cómo se encuentra en una de las mayores crisis de su historia. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 675, también nos advierte que la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de muchos creyentes. Como podemos observar, estamos inmersos en una sociedad en la que el pecado y el mal toman diversas formas que no reconocemos o simplemente no queremos ver. Aunado a esto, cada vez más se extiende el concepto de que no existe el infierno y tampoco el demonio. Sin embargo, las afirmaciones de la Escritura son muy contundentes al respecto. Es por ello que a través de una serie de pláticas iremos tocando algunos temas relacionados con el mal. El propósito es plantear varias cuestiones básicas que nos vayan adentrando en el conocimiento del mal, en su origen, la forma que se presenta en nuestra vida y sobre todo las armas que Dios nos da para combatirlo. Para ello vamos a ver algunas cuestiones que son importantes para ir comprendiendo el tema. Sabemos que el hombre ha sido creado por y para Dios y que Dios no cesa de atraer al hombre hacia sí, siempre sale en nuestra búsqueda, porque solamente en Él encontraremos la verdad y la dicha que estamos ansiosos de encontrar. A pesar de ello, esa unión íntima y vital con Dios puede ser olvidada, desconocida o incluso rechazada por cada ser humano, y los motivos son muchos. Es por eso, sobre todo, que en las últimas décadas hemos visto cómo se han aparecido, se han desarrollado diversas corrientes como las de la nueva era, de las que vamos a hablar en pláticas posteriores, que en cierto modo responden a ese legítimo anhelo espiritual que tiene todo ser humano, pero que desgraciadamente van en contra de la revelación cristiana. Es innegable también la existencia del mal en toda la historia, desde tiempos muy antiguos. Y nosotros como cristianos podemos darnos cuenta que en la Sagrada Escritura es un gran libro en donde se aborda el mal en sus diversas formas. Solamente los 2 primeros capítulos de la Biblia, que corresponden a la creación, y los 2 últimos, que corresponden a la Jerusalén celestial, son las únicas partes de la Sagrada Escritura en la que podemos ver que están exentas de cualquier tipo de mal. Desde tiempos muy antiguos y en diversas culturas se han hecho numerosas interpretaciones y han surgido diversas respuestas más o menos consensuadas sobre el origen del mal. Aunado a esto, podemos plantearnos algunas interrogantes
que trataremos de ir abordando desde el punto de vista de nuestra fe y de manera muy sencilla. Pero vayamos a nuestra Biblia para ver la acción de Dios. Dice el primer capítulo en su versículo 1 del Génesis: en el principio Dios creó el cielo y la tierra. Bereshit bara Elohim hashamayim ve'et haaretz. Y perdón por la pronunciación. Escritas estas palabras en hebreo son 7, pero pronunciadas son 6. ¿Por qué? Porque la palabra central no se pronuncia, sino confiere una fuerza especial a la oración y nos dice más que la traducción en español. En ellas se afirman, en este versículo se afirma que el Dios eterno ha dado principio de la nada a todo lo que existe fuera de Él. Y podemos completarla con nuestra profesión de fe, en donde también decimos de todo lo visible y lo invisible. Tanto la Escritura como la tradición nos enseñan que Dios ha creado todas las cosas, como explica San Buenaventura, no para aumentar su gloria, sino para manifestarla y comunicarla. Entonces, también podemos preguntarnos, si Dios es un creador, es el creador de un mundo ordenado y bueno, ¿por qué existe el mal? Y la respuesta está en la reacción del ser humano. Dios quiso libremente crear un mundo in statu vie, es decir, en estado de vía, no plenamente acabado por sus manos, sino que destinado a una perfección última que todavía tenemos que alcanzar. Como un gesto de familiaridad, Dios coloca al ser humano en el jardín, como dice Génesis 2, para que lo labrase y cuidase. Pero aquí, en esos tiempos remotos, el trabajo no le era pesado al hombre, sino que era parte de la colaboración con Dios en el perfeccionamiento de la creación visible. Sin embargo, este plan divino original se vio afectado, se vio truncado por la transgresión del hombre y la mujer, y en este devenir trajo consigo, junto con la aparición de ciertos seres, la desaparición de otros, junto con lo perfecto, lo imperfecto, junto con la construcción de la naturaleza, también su destrucción. Por tanto, el bien físico empezó a coexistir con el mal físico, y así será mientras la creación no haya alcanzado la perfección al final de la historia. Pero ¿cómo entró el mal moral? En el designio divino del Señor, estableció para todos una prueba. Tanto los ángeles como los hombres, criaturas inteligentes y libres, deberían de caminar hacia su destino último en total libertad y sobre todo por amor. Aunque con ello, sabía Dios que correrían ciertos riesgos y ese riesgo era el desviarse. Empecemos con el ser humano. La persona humana es un ser físico y espiritual, y así lo relata la tradición ya vista de la creación, que lo expresa de la siguiente forma. Entonces Yahvé modeló al hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida y resultó el hombre un ser viviente. Génesis 2:7. Además, debemos de recordar que el ser humano ocupa un lugar único en la creación porque está hecho a imagen y semejanza de Dios y es el único ser visible capaz de conocer, capaz de amar a su Creador y de estar llamado a participar por el conocimiento y en el amor en la vida divina a través de esa alma espiritual infundida por Dios. Nuestros primeros padres fueron así constituidos en un estado perfecto de santidad y justicia original. Esta gracia de la santidad original en sí ya era una participación de la vida divina. Por la irradiación de esta gracia, todas las dimensiones de la vida del hombre estaban fortalecidas, estaban ordenadas. Mientras permaneciese el ser humano en esta amistad divina, no tenía por qué morir ni sufrir. Su armonía interior, la armonía entre el hombre y la mujer
y la armonía de ellos como pareja con toda la creación constituía un estado llamado de justicia original. Todos esos regalos maravillosos, sin embargo, se perderían por el pecado de nuestros primeros padres, entrando el mal moral en la historia de la humanidad. Así el sufrimiento y la muerte hicieron su aparición. Lamentablemente, el hombre tentado por el diablo dejó morir en su corazón, es decir, en lo más profundo de su ser, la confianza hacia su Creador y abusando de su libertad, desobedeció el mandamiento de Dios. Quiso ser como Dios, pero sin Dios, antes que Dios y no según Dios. Y esto sigue pasando actualmente. Con respecto a los ángeles, podemos plantearnos dos interrogantes principales. ¿Cuándo fueron creados y cómo fue su caída? Hablando estrictamente, no hay mucho escrito acerca de la creación de los ángeles y en las enseñanzas oficiales de la Iglesia o de la Biblia. Pero el Concilio de Trento, San Agustín y el Catecismo de la Iglesia Católica mencionan algunos puntos al respecto. Se puede inferir incluso que las primeras obras de la creación fueron precisamente los ángeles. ¿Pero qué es un ángel? Un ángel es un espíritu puro, es decir, es una persona con inteligencia y voluntad, pero sin cuerpo, sin dependencia alguna de la materia. Tradicionalmente hablando, todos los ángeles fueron creados en un instante al principio de la creación, como dice la Escritura, por miriadas y miriadas. Y esto fue en el primer día, cuando Dios hizo la luz. Dice Génesis 1, y esa luz fueron los ángeles. Luego separó la luz de la oscuridad, Génesis 1:4, refiriéndose a la rebelión de los ángeles liderados por Lucifer. Esto después es mencionado por San Agustín en su obra Ciudad de Dios, en el libro 11, en el capítulo 9, por si lo quieren consultar. Es lógico pensar de esta forma, dado que el sol y la luna fueron creados hasta el cuarto día, y eso nos lo dice Génesis 1 en el versículo 16. Hizo Dios los dos luceros mayores, el lucero grande para el dominio del día y el lucero pequeño para el dominio de la noche, y además creó las estrellas. Como ya había mencionado, los mismos ángeles, criaturas como nosotros, pero de naturaleza superior, fueron sometidos a esa prueba de libertad de la cual ya sabemos el resultado. La tercera parte se rebeló contra Dios y son los ángeles caídos, los que se han condenado definitivamente. Otra parte prefirió la obediencia a Dios y con ello el paraíso. Conocemos muy bien la naturaleza de la prueba que implicó obediencia y humildad, pero a ciencia cierta desconocemos el contenido de la misma. Sin embargo, al hablar del pecado de los demonios, es decir, de los ángeles caídos, es imprescindible transcribir las páginas de una monja concepcionista del siglo XVII llamada María Coronel y Arana, más conocida como la venerable Sor María de Jesús de Ágreda, que vivió de 1602 a 1665 y quien afirmó haber recibido revelaciones sobre este punto. La obra que plasma estas revelaciones fue titulada La mística Ciudad de Dios. En ella se dice que los ángeles fueron creados en el cielo empíreo y en gracia, pero sin que pudieran ver a Dios cara a cara, durando muy poco en este estado de viadores. A este instante se les siguió la propuesta voluntad de su Creador, se les propuso ley y precepto de obrar para que reconocieran a Dios como su supremo Señor y para que cumpliesen con el fin con el que Dios los había creado. Tuvieron además el conocimiento del premio de la gloria de la promesa manifiesta y expresa del Señor, con que el Altísimo justificó su causa y obró también con suma equidad y rectitud. Sin embargo, toda esta bondad y justificación no bastó para detener a Lucifer y a sus seguidores. Además, Lucifer incurrió
en un desordenadísimo amor de sí mismo, al verse bello con mayores dones, tanto de naturaleza como de gracia, con respecto a los demás ángeles inferiores. Esto hizo que se retardara y entibiara el agradecimiento que debía solo a Dios como la causa única de todo lo que había recibido. Y no solo eso, también envidió y codició otros dones y excelencias que no tenía. Y como no las pudo conseguir, concibió un odio terrible y una indignación también feroz contra Dios. De esto se originaron varios pecados como son la soberbia, la desobediencia, la presunción, la injusticia, la infidelidad, la blasfemia y también una especie de idolatría, porque deseó para sí mismo la adoración y reverencia que solo se debía a Dios. Y no solo pecó este ángel, sino que indujo a otros a que le siguiesen, y así cayeron muchísimos ángeles de todas las jerarquías. Pero hubo algo más. ¿Qué fue lo que Lucifer envidió con mayor soberbia? Antes que los ángeles pudieran inclinarse a diversos fines, Dios les manifestó, inmediatamente después de su creación, el motivo por el cual los había creado con esa naturaleza tan alta y tan excelsa. Primeramente tuvieron la inteligencia muy expresa del ser de Dios. Supieron que era uno en sustancia y tres en sus personas, recibiendo también el precepto de adorarlo, de reverenciarlo como su creador y sumo Señor. En segundo lugar, Dios les manifestó que había de crear una naturaleza humana, también con voluntad y con inteligencia, y que la segunda persona de la Trinidad se había de humanar haciéndose hombre, teniendo lo que reconocer por cabeza no solo en cuanto a Dios, sino juntamente en cuanto a hombre, y por lo tanto deberían reverenciarlo y adorarlo. Sin embargo, Lucifer actuó con soberbia y envidia y resistió y provocó a los otros ángeles que lo seguían a que hicieran lo mismo, persuadiéndolos de que él sería su cabeza y que tendrían un principado totalmente independiente y separado de Cristo. Aquí, sin embargo, para colmo de Lucifer, se agregó un tercer precepto. Habían de tener juntamente como superiora a una mujer en cuyas entrañas tomaría carne humana ese unigénito del Padre, y que además esta mujer debía de ser su reina, y no solamente de ellos, sino de las criaturas también humanas, aventajándolas en muchísimos dones de gracia y gloria. El mal ángel, al verse inferior a la madre del Verbo humanado, que es Señora nuestra, se resistió con horrendas blasfemias. Y este soberbio desvanecimiento enojó tanto al Señor que, humillando a Lucifer, le dijo: esta mujer, a la que tú no has querido respetar, te quebrantará la cabeza, y por ella serás vencido y aniquilado. Y si por tu soberbia entrare la muerte en el mundo, por la humildad de esta mujer entrará la vida y la salud a los mortales. De su naturaleza y especie de estos dos gozarán el premio y coronas que tú y tus secuaces habéis perdido. Los ángeles buenos, así encabezados por Miguel, conocieran la justa indignación del Altísimo contra Lucifer y los demás ángeles apóstatas, y con las armas del entendimiento, de la verdad y de la razón, que es como pelean los ángeles, emprendieron una gran batalla. Entonces apareció en el cielo otra señal: un dragón grande y rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y 7 diademas en cada una de sus cabezas, y con la cola arrastraba a la tercera parte de las estrellas del cielo, precipitándolas hacia la tierra. Después se siguió el castigo de Lucifer y de sus aliados,
porque a las blasfemias contra aquella mujer le siguió la pena de verse convertido de un ángel hermosísimo a un dragón fiero y horrendo, apareciendo también la señal sensible y exterior en su figura. Finalmente fueron arrojados en merecidísimo castigo en la tierra de su desdicha, que es el infierno, donde eternamente carecerán de la luz, de la alegría y de la presencia divina. Bueno, hasta aquí hemos concluido esta primera plática. Espero que les haya dado una visión un poco más amplia de lo que habitualmente vemos de la creación y sobre todo los lleve a ahondar más en el tema para gloria de nuestro Dios.